Hola a todos, soy Dani Granero de castings.com y en este caso voy a presentar un modelo de cálculo de costes. Es un modelo full costing para proyectos, un modelo que se puede extrapolar a empresas de fabricación, a costes de fabricación o costes de distribución o costes de servicios. ¿Qué consiste un full costing? Un full costing consiste en diferenciar lo que son costes directos de los que son costes indirectos. En este caso consideramos costes indirectos como costes de estructura, digamos, todo aquello que sea fijo, costes fijos en la empresa o que no sean directos o variables a los distintos proyectos, y los repartimos en función de una clave de reparto, que como veremos posteriormente. Este tipo de sistema pues requiere adaptación porque hay que seleccionar la clave de reparto bueno, o se puede repartir en diferentes criterios o puede tener diferentes tipos de costes de estructura, ya sean comerciales, administración, logística, es decir, hay que tener en cuenta muchas opciones. Pero bueno, este es un modelo lo más simplificado posible para realizar un full costing a nivel de proyectos. Como he dicho, el mismo modelo puede ser extrapolable a un sistema de costes de fabricación de forma básica, sin demasiadas complicaciones a nivel de centros de costes por máquina o es decir, repartos de indirectos en el proceso de fabricación a la hora de repartir distintos centros de costes secundarios a los principales, ya sea por ejemplo mantenimiento, logística interna o calidad, es decir, hay muchas formas de realizar un sistema de este tipo, pero el objetivo al final es obtener la rentabilidad total de cada proyecto, teniendo en cuenta todos los costes indirectos de un periodo determinado. En este caso, vamos a repartir los costes de estructura de un mes concreto con los proyectos finalizados o iniciados durante ese mes. Esto ya cada criterio, la estructura de este tipo de sistemas depende completamente de lo que la empresa necesite. En este caso, como veremos, tenemos un apartado de configuración donde introducimos los costes de los materiales, un coste estándar o coste real, esto ya depende de cada empresa, pero bueno, se suele utilizar un coste estándar, y el coste de los empleados, coste por hora de los empleados. Tenemos un listado de clientes. Entonces, en la gestión de proyectos, aquí solamente introducimos en cada proyecto los costes directos, costes de materiales y costes de horas trabajadas. Entonces, si este proyecto ha consumido estas cantidades de estos productos, tienen un coste unitario de este importe y tenemos un coste total de estos importes, consiste en multiplicar el coste unitario por la cantidad. Y aquí tenemos los empleados, se han destinado tantas horas a la realización de este proyecto, tienen un coste unitario, por lo tanto tienen un coste total. Aquí podemos seleccionar el cliente, podemos seleccionar el estado del proyecto, asignar un número de proyecto, una fecha, y aquí los ingresos pues los introducimos de forma manual. Vamos a poner 4.000, por ejemplo. Vale, y este es nuestro margen bruto. Vale, esta sería la rentabilidad bruta de este proyecto, es decir, solamente consideramos los costes directos. Tenemos un porcentaje de los costes directos sobre los costes totales. Pues bueno, tenemos más costes de horas que de materiales en este caso. Bien, ahora lo que se trata es de repartir los costes de estructura en los distintos proyectos. En este caso vamos a repartirlos en función de los ingresos. Bueno, en este caso vamos a cambiar y voy a dejarlo en 3.000, por ejemplo, y así variará los costes de estructura repartidos. ¿Cómo conseguimos calcular los costes de estructura? Pues bueno, para esto nos tenemos que nutrir de información contable, de los gastos del grupo 6 de contabilidad, y para ello pues bueno, vamos aquí a datos financieros y registramos, copiamos literalmente el balance de sumas y saldo del grupo 6 del mes correspondiente y lo pegamos aquí.
Vale, lo que hacemos es, a cada cuenta contable hay que asignarle un centro de costes o una cuenta analítica. Como vemos aquí tenemos coste de estructura, ingresos y coste directo. Esto es porque en este modelo bueno, también hay ingresos y para poder diferenciarlos, aunque no haría falta tenerlos en cuenta. Pero bueno, dependiendo de cada modelo se utiliza una estructura analítica, ya sea de centro de costes o cuentas analíticas, diferente. Aquí realizamos la clasificación, le decimos que a esta cuenta contable le corresponde esta cuenta analítica o centro de costes. Por ejemplo, pues podemos decirle que los costes de las compras de materias primas son costes directos porque están ya contemplados en los costes unitarios de los materiales y lo mismo que los portes de compra. El resto, pues, costes de estructura, que es lo que he comentado anteriormente. Aquí vamos a hacer un reparto simple, vamos a considerar del resto de costes como costes fijos, costes de estructura, y vamos a repartirlos en función de una clave de reparto. Aquí vemos una columna que es el porcentaje aplicable del reparto y en teoría debe ser todo 100%, pero no siempre es así. Por ejemplo, hay cuentas posiblemente que correspondan también a otros costes directos. Por ejemplo, sueldos y salarios, pues como estamos imputando horas de personal directa, estamos ya imputando una parte del saldo de esta cuenta contable. Entonces, si sabemos el porcentaje que corresponde a estructura y el porcentaje que corresponde a directos, en este caso pues podemos considerar, por ejemplo, que el 50% corresponde a estructura. Le ponemos el porcentaje y nos realizará el cálculo de los saldos de estas cuentas en función del porcentaje aplicable al reparto. Y con esto tenemos un resumen de los costes de estructura de cada mes. En este caso, bueno, es un ejemplo y estamos viendo que los costes de la estructura son los mismos porque simplemente he copiado un mes y lo he extrapolado al resto de meses. No hagamos mucho caso a las cifras. Bien, aquí se procesarían los datos para que calculase estos saldos. Y aquí en gestión de proyectos, bueno, como hemos cambiado el importe de los ingresos, lo que vamos a hacer es procesar los datos. Vale. Y como vemos aquí, tenemos un coste de estructura diferentes en función del proyecto. Aquí nos da un importe total de 411.896. Esto, como veis, son proyectos correspondientes al mes de enero, con lo cual lo que ha hecho el sistema ha sido repartir los gastos de estructura de enero en estos dos proyectos, de ejemplo, en función del peso que tiene el porcentaje de ingresos de cada proyecto, es decir, serían 4.000 sobre 7.000 euros, por ejemplo. Si nos vamos aquí a los datos financieros, vemos que los costes de estructura son 411.896, que corresponde con los del proyecto. Y aquí tenemos los costes de estructura repartidos. Por lo tanto, tendríamos el margen bruto, que es la diferencia entre los ingresos y los costes directos, y la rentabilidad total, que es la diferencia entre el margen bruto y los costes de estructura repartidos. Y no hagamos mucho caso a las cifras, son cifras inventadas y ha salido el resultado así. Pero bueno, veis que se puede dar el caso que el margen bruto sea positivo y la rentabilidad total del proyecto sea negativa debido al peso o la importancia que tengan los costes de estructura en el reparto. Por lo tanto, se puede considerar en un principio que el proyecto es rentable, cuando si hacemos un reparto posiblemente no lo sea. Esto hay que tener cuidado a la hora de utilizar este tipo de repartos, porque bueno, puede distorsionar un poco la información, ¿no? Hay que tener muy claro la clave de reparto a utilizar. En este caso se utiliza ingresos, pues se pueden utilizar, por ejemplo, costes directos. Como vemos aquí, si utilizásemos costes directos, los costes estructurales se repartirían prácticamente al 50%. Bueno, hay una diferencia. Se podría utilizar, por ejemplo, clave de reparto del margen bruto, se podría utilizar
número de proyectos. Por ejemplo, si fuesen, en este caso serían 2 proyectos, sí que se repartiría al 50%. Esto, dependiendo de la clave de reparto a utilizar, puedes dar un resultado u otro. Por eso lo digo, que puede ser una información distorsionada dependiendo de la clave de reparto a utilizar. Hay que tener muy claro que, bueno, si en el caso de utilizar, por ejemplo, ingresos, consideramos que aquellos proyectos que más ingresos tengan son los que más consumen costes de estructura. Más costes de estructura consumen, por lo tanto tendría más sentido asignarle un mayor porcentaje a estos proyectos. Bueno, como veis es un sistema full costing de reparto bastante sencillo y bueno, hay empresas que prefieren este tipo de sistemas de reparto de costes de estructura y hay empresas que prefieren un sistema direct costing. Esto ya depende de las decisiones que necesite tomar cada empresa y el análisis o el control que quieran realizar. Espero que os pueda resultar de utilidad este tipo de aplicaciones y podéis consultar más información en la página castanes.com, podéis contactar conmigo y nos vemos en próximos vídeos sobre control gestión y control financiero y gestión de empresas. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.